curso, todos los cursos nos han pasado un comunicado a la carrera de que terminan la próxima semana, el 31 de marzo, porque la primera semana de abril nos dicen es solamente dedicado a exámenes. Ya tienen incluso un calendario y que ya no podemos hacer ninguna actividad académica con los estudiantes. Entonces, siendo esta nota entonces la segunda de trabajos grupales, digamos así, ¿no es cierto? Y también conversamos con ustedes de esto de tener uno o dos trabajos individuales más, era, ¿no? O sea, para este cuadro de nota individual. Y así completaríamos. Y el último examen sería de lo que hemos visto este segundo periodo, que ha sido muy poquito, pero así toca. Ya, no sé si tienen alguna pregunta antes de empezar. Doc, una pregunta. Entonces, ¿para qué día quedaría el deber que habíamos quedado? Perdón, ¿cómo era? Perdón, Doc, que si me puede indicar la fecha que quedaría el deber que habíamos quedado. Ya, como la primera semana es de exámenes, yo preferiría también tener esos trabajos hasta el 3 de abril. Para esa semana que se está dando exámenes, yo también poder corregir y tenerles las notas y el cuadro para presentarles a ustedes antes de subir al sistema. Y si hay algún reclamo, alguna cosa, pues ahí vamos, ahí vamos aclarándoles, ¿de acuerdo? Sí estaría bien, 3 de abril. Sí, Doc. Hecho, entonces vamos a escuchar al grupo, me parece que dijimos, ¿no? Endocarditis, problemas hepatobiliares, era, ¿no? De esta revisión. Y el próximo jueves, los otros dos temas. Ojalá hay tiempito para comentar y todo para relevar. No se olviden de colocar sus trabajos en el Teams. Hay una carpetita que diga trabajos grupales, sí, para tener evidencia de su trabajo. Ya, les escucho. Santi, compartir, porfa, las diapos. Sí, y dame un segundito que se me dañó la cámara. Ya. Ya. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. A continuación, mi grupo va a presentarles lo que es endocarditis infecciosa. Pásale, por favor. Ya, primero vamos a empezar con lo que es la descripción del problema o la enfermedad. Pásale. Bueno, primero una pequeña definición, pues la endocarditis infecciosa es una infección, se producen vegetaciones en el endocardio, habitualmente en la zona valvular. Casi siempre es mortal si es que no es bien tratada. Cuando se asienta en una comunicación arteriovenosa o en una coartación de la aorta, se le denomina endarteritis. Dentro de lo que es su incidencia, oscila entre 10 y a 10 casos por 100.000 habitantes. Tradicionalmente, los estreptococos orales constituían la causa más frecuente de esta endocarditis infecciosa. Sin embargo, ahora ocupan el segundo lugar debido a que están por detrás de lo que son los estafilococos, ya que es la causa principal actualmente de endocarditis infecciosa. Asimismo, dentro de la epidemiología también ha cambiado bastante, ya que antes afectaba más a lo que son los pacientes jóvenes con valvulopatías reumáticas, aunque actualmente está más presente en pacientes mayores en relación con la asistencia sanitaria de una enfermedad valvular preexistente. Ya, pásale, por favor.
Ya, esta endocarditis se va a clasificar de acuerdo a la ubicación de la infección y la presencia o ausencia de un material protésico en las válvulas. El primero está en una endocarditis infecciosa de válvula nativa izquierda. En segundo lugar tenemos lo que es una endocarditis infecciosa de válvula protésica izquierda, y este a su vez se divide en dos. La primera es la precoz y la segunda es la tardía. Dentro de la precoz tenemos menos de un año tras una cirugía valvular. Generalmente se debe a contaminación de esta válvula durante la operación o una bacteremia operatoria. El germen más frecuente implicado en esta es el Staphylococcus, en especial lo que es el Staphylococcus epidermidis. Dentro de lo que es la tardía, es más de un año tras la cirugía y el mecanismo patogénico es el mismo que el precoz. O también puede darse por una bacteremia transitoria. Tiene un mejor pronóstico que la endocarditis precoz. Pásale, por favor. Ya, dentro de lo que es la clasificación de una endocarditis infecciosa derecha, se van a dividir en tres grupos. Primero, los asociados a personas adictas a drogas por vía parenteral. Generalmente los gérmenes proceden de la piel y más raramente de la droga. El germen más frecuente en este es el Staphylococcus aureus y la válvula más afectada suele ser la tricúspide, aunque afecta a las válvulas normales y no protésicas. Cursa generalmente sin soplos, siendo frecuentes lo que son los embolismos sépticos pulmonares, y estos aparecen habitualmente en los rayos X del tórax como nódulos pulmonares, que con frecuencia aparecen, provocan una cavitación. Ya, la sintomatología predominante, por tanto, es respiratoria. Esa es la característica más importante de este tipo de endocarditis, en donde va a cursar tos, expectoración, hemoptisis, entre otros. A pesar de lo virulento que se torna el cuadro y su germen responsable, se asocia a un mal pronóstico, pero la mortalidad es menor del 10% con un tratamiento adecuado. Y el tratamiento es efectivo dentro de las 2 semanas. Es importante saber que la endocarditis en este tipo de pacientes se debe a infección por el Staphylococcus aureus, que afecta la válvula tricúspide y que cursa con una clínica respiratoria e imágenes muy sugestivas de la misma. Ya, luego tenemos otra clasificación en cuanto está relacionada a marcapasos o a desfibriladores automáticos. Con el mayor uso de estos dispositivos ha venido en aumento. Y bueno, esto se da en relación a una falta de asepsia durante el procedimiento. Se observa una tendencia a la alza de lo que son las vegetaciones sobre el cable de los marcapasos. Y por último, la endocarditis infecciosa derecha, que no es ninguna de las dos descritas anteriormente y tiene un pronóstico muy similar a la izquierda, pero peor que todas las derechas. Ya, pásale por favor. Ya. Ahora, dentro de lo que son los cultivos, tenemos alguna endocarditis que tenemos un hemocultivo positivo y una que tenemos un hemocultivo negativo. Dentro de lo que son los hemocultivos positivos, el 85% del total de esta enfermedad está como agente causal un estafilococo, un estreptococo o un enterococo. Ahora, cuando es por estreptococo y enterococo, tenemos lo que es el viridans y el mutans sanguinis en primer lugar, que está dado por estreptococos orales. El segundo es el Staphylococcus galacticus, antes que era bovis, y este está más relacionado en personas ancianas con cáncer de colon. Tenemos luego el enterococos, que también está en ancianos con infecciones urinarias tras una manipulación genitourinaria u obstétrica. Y el neumococo, que está más relacionado en lo que son alcohólicos. Generalmente afectan a válvulas enfermas formadas por lo que son muy agresivos. Ya. Luego tenemos lo que es la endocarditis infecciosa por estafilococos. La mayoría de infecciones se da sobre una válvula nativa, está dada por el Staphylococcus aureus, sensible a oxacilina. Sin embargo, sobre las válvulas protésicas es más común lo que es el Staphylococcus coagulasa negativo con resistencia a la oxacilina. Pásale, por favor. Ya, ahora por otro lado tenemos lo que son los hemocultivos negativos. Esta se va a dividir en tres. La endocarditis infecciosa con un hemocultivo negativo por un tratamiento antibiótico previo. Esta se da en los pacientes que reciben antibióticos de manera empírica por fiebre. Lo habitual es llegar al diagnóstico tras la sospecha que surge de cuadros febriles que recidivan tras el ciclo del antibiótico convencional. Los hemocultivos son negativos y los microorganismos que van a estar afectando aquí y dando lugar a la enfermedad suelen ser los estreptococos orales.
Luego tenemos el grupo de lo que son los hemocultivos negativos por organismos negativos, en la cual la causa suele ser un bacilo gram negativo, como lo que presentan en el grupo HACEC, que en la diapositiva pues encontramos a qué microorganismos hace referencia este grupo. También, aparte de los HACEC, vamos a encontrar que están dados por brucelas y hongos. Los hongos generalmente dan lugar a lo que son vegetaciones grandes que pueden causar unas embolias muy abruptas y son resistentes a un tratamiento médico, por lo que en este caso está indicado lo que es la cirugía como tratamiento. Y por último tenemos lo que es la endocarditis infecciosa por hemocultivos negativos por bacterias intracelulares. Esta está en relación hasta un 5% de la endocarditis infecciosa. Los patógenos responsables son bacterias intracelulares, tales como la Bartonella, la clamidia, la Coxiella y recientemente el Treponema wimpy. El diagnóstico depende de la prueba serológica, el cultivo y la amplificación del gen. Pásale, por favor. Ya, dentro de lo que es la fisiopatología, hay que tener en claro que primero se lleva a formar una vegetación aséptica en las válvulas principalmente enfermas, con una alta presión de valvulopatía o por material protésico. Entonces, estas vegetaciones asépticas tienen la característica de que son formadas por plaquetas y fibrina. Entonces, una vez que ya estuvo generada esta vegetación, entran las bacterias desde la sangre y pueden colonizar estas vegetaciones. Ya, y estas tienen una capacidad muy grande de adherirse y es así como se logra dar esto de la endocarditis. Ahora, hay que tener en cuenta que a partir de aquí la agresividad del germen depende mucho para poder colonizar o no lo que es la válvula, el miocardio, y a veces hay opciones en las que incluso se pueden fistular y embolizarse. Ya. Por otra parte, los títulos de anticuerpo frente al germen causante suelen estar muy elevados, con la formación de inmunocomplejos que producen lo que son los cuadros de vasculitis y glomerulonefritis. Ya. Dentro de lo que encontramos en este cuadro de la diapositiva, pues tenemos una lesión en el endotelio vascular, factores hemodinámicos o traumáticos directos, tal como les mencioné, o una alteración en la barrera cutánea de la mucosa, que me da lugar a un foco séptico. En la primera opción tenemos el depósito de fibrina en plaquetas en la superficie del endotelio vascular y, bueno, la formación de lo que es la vegetación séptica y todo lo que ya les había mencionado. Pásale, por favor. Ya, dentro de lo que es la anatomía patológica, las lesiones características es la verruga o vegetación, que está formada por la plaqueta, la fibrina y por último los gérmenes. Esta se suele localizar en zonas de alta presión, por ejemplo, es más predominante en lo que es del corazón izquierdo, principalmente sobre las insuficiencias valvulares. En la coartación aórtica, en cambio, tiene otra localización, que es distal a su estrechamiento. El tamaño de estas vegetaciones suele ser muy variable. Los hongos, los hemófilos y las brucelas suelen producir unas vegetaciones aún más grandes. Las complicaciones se dan en mayor frecuencia cuando es producida por gérmenes agresivos como el Staphylococcus aureus. Y dentro de las complicaciones que están en relación con lo que es el Staphylococcus aureus, es un absceso en el miocardio que puede causar trastornos de la conducción. Casi siempre se debe sospechar de un absceso valvular cuando se alarga el PR. Luego encontramos lo que es una fístula entre las cámaras cardíacas y el pericardio o los grandes vasos. Rotura de cuerdas tendinosas, tal como se ve en la imagen, rotura de un músculo papilar. La rotura del tabique interventricular, las verrugas son friables, por lo que pueden desprenderse, fragmentar y dar lugar a lo que son los embolismos. Pásale una, por favor. Ya, y ahí están lo que eran las cuerdas tendinosas. Pásale, por favor. Ya. Ya. Ahora les vamos a hablar sobre los criterios clínicos más importantes en el diagnóstico, tanto a nivel clínico como de laboratorio y de imagen. Pásale, por favor, Santi. Dentro de las manifestaciones clínicas, debemos tener en cuenta que la endocarditis, al ser un tipo de infección bacteriana, puede a posteriori dar un estado de sepsis, por lo cual la bacteriemia continua depende de tres factores. De dónde sea el origen del tipo de endocarditis, es decir, intravascular, si es que hay o no una alteración hemodinámica que
predisponga a un estado mayor de sepsis y también depende del estado inmunológico del paciente. Hablando ya de la clínica, algunos libros mencionan que a la endocarditis infecciosa se la tiene como un síndrome clínico clásico, basado en una mnemotecnia que es la FES, que se compone de un estado febril, un soplo o una alteración a nivel valvular. Lo más frecuente es que se evidencie un soplo de tipo de insuficiencia aórtica, es decir, a nivel diastólico. El otro componente de esta mnemotecnia del FESE es la E, que por lo general puede darse un estado de megalia, de visceromegalia espleno o hepatomegalia. Y la otra E corresponde a los estigmas periféricos, que ya lo vamos a ver posteriormente. Sin embargo, esto es como un síndrome clásico. Puede o no presentarse los estigmas, pero los otros tres componentes sí se los evidencia de mayor frecuencia. Pásale, por. Santi, pásale. Ya. Dentro de la clasificación temporal, la dividen a la endocarditis infecciosa en un cuadro agudo, según el tiempo, subagudo mayor a 2 semanas y crónico mayor a 3 meses. El más frecuente o el que se evidencia en la mayoría de los casos es el agudo y está dado por microorganismos frecuentes que ya lo habló mi compañera anteriormente y está dado por el síndrome clínico que ya les había comentado, más otros síntomas que ya lo vamos a ver. En cambio, la subaguda, ya. Por otro lado, tenemos la subaguda y la crónica, que son menos frecuentes, y como se dan cuenta, la subaguda básicamente corresponde a microorganismos como el Streptococcus viridis y los del grupo Hackett como tal. En este grupo que es subagudo también se pueden presentar otras manifestaciones clínicas, como son escalofríos, anemia, estado de anemia, pérdida de peso, cefalea, y algo también importante mencionar es que el 75% de intervenciones odontológicas pueden ser un antecedente previo a un cuadro de endocarditis infecciosa. Siguiente. Ya. Aquí este cuadro es muy importante mencionar, ya que la endocarditis infecciosa, como les había mencionado, es un síndrome clínico que puede abarcar varios síntomas afectando a varios sistemas orgánicos. Y ahí está el cuadro importante de mencionar. Según las frecuencias, se pueden dar ciertos síntomas o signos que ya les voy a mencionar, pero los tres órganos más afectados son el cardíaco, obviamente. Después está dado a nivel cutáneo, manifestado por varios periféricos a nivel de la piel y entre otros componentes el neurológico, gastrointestinal y el renal, que son como los órganos secundarios que se afectan en mayor frecuencia. Dentro ya del plano cardiológico, se menciona que la aparición de un nuevo soplo y más a nivel izquierdo, o sea, a nivel aórtico, a nivel mitral, puede ser una clave clínica importante para sospecha diagnóstica en el caso de la endocarditis infecciosa como tal. Pero en cambio, si ya hay un paciente con un soplo previo y que cambia de estadiaje o de intensidad, en un 20% se podría sospechar en una endocarditis teniendo en cuenta todo el panorama clínico del mismo, ¿sí? Como les dije, el más frecuente es una insuficiencia a nivel aórtica con sus componentes de soplo diastólico y a nivel de pulsos, pues el famoso pulso en martillo como tal. Y en casos ya graves, también se puede dar un cuadro de insuficiencia cardíaca con todos los componentes. Pásale, por favor. Aquí está un cuadro en donde les muestra, según otro libro, todas las manifestaciones a nivel, si es una insuficiencia derecha o izquierda. Tener en cuenta que la derecha, si es que se da una insuficiencia derecha, es de mayor data, y algunos libros mencionan que está relacionada con la endocarditis por drogas intravenosas. Siguiente.
Ya dentro de las manifestaciones cutáneas o los estigmas periféricos, estos son signos que algunos mencionan pactonomónicos, pero en otras guías mencionan que no, porque pueden darse en otros tipos de alteraciones. Como tenemos las manchas de Haneway, que son las que se encuentran en la parte superior izquierda, a nivel de la retina, las manchas de Roth. A nivel de conjuntivas puede darse una hemorragia subconjuntival. A nivel de manos, de manos puede darse hemorragias periunguales. A nivel de pulpejos o a nivel de muñecas también puede darse los nódulos de Osler, que son nódulos dolorosos. Y también puede darse ya en estadios de larga data las acropaquías, que son las de la imagen inferior derecha. Siguiente. Dentro de las manifestaciones neurológicas, también es importante mencionar, ya que la endocarditis infecciosa es un cuadro que propende a generar coágulos y por lo tanto puede dar cuadros de accidentes cerebrovasculares y por ello tener en cuenta datos clínicos como parálisis facial, debilidad a nivel de miembros inferiores o superiores y pérdida o trastornos del lenguaje, que son parte del síntomas de un ACV del tipo isquémico. Y del tipo hemorrágico también puede darse una cefalea de continuo. Siguiente. Ahora dentro de los otros órganos como tal, en reumatológico menciona que en algunos casos por endocarditis infecciosa puede darse un dolor a nivel de articulaciones o también un dolor lumbar. A nivel renal pueden presentarse en pocos casos, son un 10 a 5%, con cuadros de hematuria o de una lesión de tipo renal agudo. Y a nivel gastrointestinal, el dolor abdominal o lo que ya les había mencionado, las visceromegalias, tanto hepática como a nivel del bazo. Siguiente. Ya dentro del diagnóstico, lo primero y lo esencial es el estudio microbiológico, en donde se van a tomar alrededor de 3 hemocultivos con un parámetro fijo, que son, cada muestra va a ser de 10 mililitros y se lo toma por cada 30 minutos con intervalos de este tiempo. Según el tiempo del hemocultivo, pues lo más frecuente es que a los 5 días se presenten todos estos microorganismos frecuentes que ya los había mencionado, pero si se mantiene negativo, se puede esperar más tiempo y pueden, en cambio, ser los del grupo HAC como tal. Siguiente. Y en el caso que sean negativos, también se menciona que se hace una prueba serológica, como vemos aquí en este algoritmo. A partir de la sospecha clínica de endocarditis, tomamos la decisión de los 3 hemocultivos de 10 mililitros cada uno con intervalos de 30 minutos entre sí. Después de ello, pues evidencia si es que hubo un resultado positivo a la bacteria que se está estudiando, pero en el caso que sea negativo, lo recomendado es que se realice una serología, ya que hay un grupo de bacterias, como ven aquí en el algoritmo, que pueden ser en el caso de un hemocultivo negativo. Siguiente. Ya después del hemocultivo también se realiza un estudio de imagen mediante ecocardiograma, inicialmente transesofágico y posteriormente, transtorácico inicialmente y después transesofágico, a partir de la sospecha del endocarditis y posteriormente a lo del hemocultivo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si hay sospechas bajas, teniendo un estudio transtorácico, pues se sigue posteriormente al estudio transesofágico que tiene una mayor sensibilidad y especificidad. Sin embargo, si todo resulta negativo, se puede repetir el estudio a partir de los 3 a 5 días después de lo negativo del estudio de imagen. Siguiente. Aquí hay una tabla en donde les muestra todas las alteraciones morfológicas a nivel de ecocardiograma que se pueden evidenciar, como sean vegetaciones, en la parte inferior perforaciones, dale otro clic. En la imagen superior se muestra una vegetación.
E incluso también fístulas o pseudoneurismas. En la imagen de arriba se ve un pseudoneurisma y en la parte inferior nuevamente una vegetación. ¿Sí? Pero eso se ve en el ecocardiograma. Siguiente. Aquí esta imagen es la representativa que abarca todo lo que ya hemos mencionado, la clínica y los estudios de mayor importancia, tanto los hemocultivos como también los de imagen, que es el ecocardiograma. Los criterios de Duke son los que se usan para el diagnóstico de la endocarditis, donde hay criterios mayores. Los mayores corresponden a los hemocultivos y a los de imagen, viendo la morfología. Y los criterios menores, en cambio, corresponden a antecedentes, a la parte clínica enfocada a los estigmas periféricos, a nivel inmunológico, teniendo en cuenta igualmente la parte cutánea, los nódulos de Osler, o a nivel ocular, las manchas de Roth, y también otros componentes como pueden ser el estado febril mayor a 38 grados centígrados, y otros criterios que son sugestivos, como lo ven en la imagen. Dos criterios mayores son afirmativos para endocarditis, un mayor y 3 menores también, o 5 menores. Siguiente. Ya. Y los Duke modificados básicamente es lo mismo, solo que se agregan nuevos estudios de imagen, como puede ser la TAC cardíaca o con fluorodesoxiglucosa, pero en el país realmente no se lo tiene en cuenta, sino más bien los Duke antiguos. Siguiente. Y también pueden haber estudios complementarios, como lo ven en la imagen. Algo importante que mencionan muchos libros es que se puede realizar un electrocardiograma y evidenciar un bloqueo de auriculoventricular de grado 1. Y a nivel de sospecha renal, pues es importante realizar un elemental de orina. Siguiente. Ya. Síguele, porque eso es de la parte... Estaba mal, eso es después. Síguele nada más. Eso no es parte de... Ya lo van a hablar los chicos después. Síguele, Santi. Ya. Un momentito. Santi, ¿puedes dejar de compartir y volver a compartir nuevamente? Es que creo que se dañó el orden que tenían las diapositivas. Ok. Ya, ahora sí. Entonces, bueno, dale otra, por favor. Ya, si les hablamos un poquito del diagnóstico diferencial, bueno, es importante, en un momento en que estaba investigando sobre la endocarditis infecciosa, encontré un artículo que voy a hacerle solo mención de cómo podemos hacer el diagnóstico diferencial, y es que nosotros debemos tomar en cuenta algunas etiologías, etiologías infecciosas, inflamatorias, neoplásicas y también mecánicas. De esta manera podemos nosotros evaluar si es o no una endocarditis infecciosa. Entonces, mucho de esto va a depender de la sintomatología que presente la persona, con un diferencial adecuadamente amplio para que, pues, en el caso de, por ejemplo, el dolor torácico, como lo puse en el cuadro, que este incluye una evaluación de si no sería un síndrome coronaria aguda, cardíaca aguda, disección aórtica, miopericarditis, embolia pulmonar, neumonía y empiema. Si tenemos pacientes que ya se realizaron en algún reemplazo previo de válvula protésica, en este caso el profesional de la salud debe considerar la posibilidad de que esto pueda ser una trombosis perivalvular, es decir, especialmente porque en el caso de que exista una interrupción
de la anticoagulación que se le recomienda a estos pacientes, o también por una dehiscencia de la sutura. También consideremos los eventos embólicos, arteriales recurrentes después de un infarto de miocardio. Este reciente también se deben generar preocupación por trombo mural ventricular. Y en los pacientes jóvenes, por los pacientes que son un poco más sanos, que se presenten un nuevo soplo, se debe considerar un mixoma auricular. Pásale por favor, Santi. Bueno, esto es solamente como para tener una consideración. Luego, en el momento en que nosotros pues ponemos la sintomatología en el programa de Cavisa, Cavisa nos da ciertos posibles diagnósticos diferenciales que podrían ser. En estos tenemos el acceso hepático biogénico, la endocarditis infecciosa, una SMB de infección primaria y también la mononucleosis. Poniéndole toda la sintomatología, en este caso, si presenta adenopatías, bueno, en este caso la sintomatología más fuerte sería la gangrena en las extremidades. Luego le seguirían pues el soplo cardíaco, la taquicardia, fiebre, también podemos considerar que esta es una enfermedad subaguda, y en la orina que se encuentran cilindros. Y como un criterio un poco más débil serían los nódulos cutáneos, y un criterio que no es ni muy fuerte ni débil, sino que está como que entre ellos, bueno, serían las adenopatías, que esta pues se encontraba en la mayoría de estas enfermedades. Y la mononucleosis, bueno, la mononucleosis se presentaba con fiebre y era una enfermedad subaguda, pero no presentaba el resto de la sintomatología. Si eran infecciones primarias, presentaba fiebre, también se le consideraba una enfermedad subaguda, y presentaba en menor cantidad la sintomatología, era adenopatías, se puede presentar. Y en los accesos hepáticos piogénicos había presencia de fiebre, que era una enfermedad subaguda, y adenopatías. Pásale, por favor. Ya, entonces para continuar nosotros vamos a hablar sobre los objetivos terapéuticos que nos hemos propuesto. Pásale, por. Bueno, en este caso pusimos 6 objetivos terapéuticos. El primero fue determinar y erradicar al agente causal de la endocarditis, que como ya vimos pueden ser varios. También reducir el progreso de la enfermedad hacia un estado séptico o hacia la muerte. Eliminar la sintomatología del paciente. Eliminar el tejido infectado y también restaurar la función hemodinámica. Otro de nuestros objetivos fue tratar las complicaciones intracardíacas destructivas e invasivas, y también las extracardíacas focales de la infección, así como evitar la progresión del daño del tejido cardíaco. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la revisión que hicimos sobre el tratamiento, los distintos tratamientos antimicrobianos que pueden tener pacientes con endocarditis infecciosa, lo primero que topamos es sí la necesidad de saber cuál es la agente causal, en este caso de la enfermedad de la endocarditis infecciosa. Como nos dijo Vivi al inicio, existen varios agentes causales, siendo el Staphylococcus uno de los más comunes. Sin embargo, tenemos una gran variedad de otros organismos, como son Streptococcus, Enterococos, el grupo ACE y otros microorganismos son más raros. Pero entre las recomendaciones principales es que entre los distintos fármacos que tenemos para tratar la mayoría de endocarditis infecciosa es causada por bacterias, aunque también pueden haber infecciones fúngicas. Se recomienda que si la infección en el hemocultivo nos damos cuenta que es una infección estafilocócica, no se recomienda el uso de ningún aminoglucósido. También el uso de daptomicina y fosfomicina es, en cambio, recomendada para la endocarditis estafilocócica, y la netilmicina solo para estreptococos que son sensibles. La rifampicina, en cambio, por otro lado, va a ser un fármaco bastante fuerte que solamente se va a usar
en aquellas válvulas afectadas por el microorganismo, pero que sean válvulas protésicas, no sean válvulas nativas. ¿A qué me refiero? A que el paciente que esté sufriendo la endocarditis haya tenido un reemplazo valvulario y ahora tenga ya sea una válvula metálica, plástica, etc. Y de ahí tenemos que finalmente se recomienda que la dopamicina nunca se dé sola, se dé siempre en terapia combinada y también a dosis bastante altas para que tenga el efecto adecuado en el paciente y no se cree resistencia a dicho antibiótico. Primeramente tenemos esta terapia, esta antibiótico-terapia de endocarditis infecciosa para estreptococos. Si el estreptococo que tenemos se lo considera sensible, siempre va a ser de primera línea el uso de penicilinas, es una evidencia clase 1B. Se puede usar tanto lo que es penicilina G, amoxicilina o ceftriaxona. Como les dije, la primera línea siempre va a ser usar penicilinas, en este caso penicilina G. Todas estas se recomienda una duración de 4 semanas de tratamiento. Tenemos las dosis en pantallas, que en el caso de la penicilina G va de 12 a 18 millones de unidades internacionales día. En este caso tenemos que dividir 12 a 18 millones de unidades en 4 a 6 dosis al día. La amoxicilina se da de 100 a 200 miligramos por kilogramo por día, igualmente se divide en 4 a 6 dosis. Y la ceftriaxona, 2 gramos al día en una sola dosis. Tanto la penicilina como la amoxicilina se da por vía intravenosa, mientras que la ceftriaxona puede ser intravenosa o intramuscular. Incluso estos medicamentos también los tenemos disponibles en lo que sería dosis pediátricas, que se deben considerar si la persona, el paciente que tenemos es un paciente pediátrico. Sin embargo, es bastante rara la endocarditis infecciosa en niños. También tenemos un segundo, mejor dicho, tratamiento estándar que solo es de 2 semanas de duración. Igualmente, el estándar va a ser la penicilina G. También tenemos la amoxicilina o la ceftriaxona combinada con gentamicina o netilmicina. Ahora tenemos, si no es una infección, en lugar de ser por Staphylococcus, el hemocultivo nos demuestra que es una infección por Streptococcus. Tenemos que siempre va a ser el estándar, la primera línea, una penicilina más gentamicina, un aminoglucósido en este caso. Y también tenemos como segunda línea lo que sería la vancomicina o la gentamicina. En cambio, en este caso, la segunda línea prometería solo una monoterapia, mientras que la primera línea de penicilina y gentamicina se recomienda en terapia combinada. Si nuestro paciente en este caso es alérgico a lo que son beta-lactámicos, se recomienda dar vancomicina. Y si nuestro estreptococo que tenemos en el cultivo luego se averigua que el Streptococcus, en este caso, es resistente a las penicilinas, se debería usar lo que son ceftriaxona o gentamicina en estos pacientes. ¿Ya? Y como les dije, en pacientes se recomienda la terapia combinada de una penicilina en gentamicina en caso de que el estreptococo en este caso sea sensible. Si el estreptococo no es sensible, perdón, es resistente a la penicilina, se recomienda dar lo que es la vancomicina más la gentamicina. Luego tenemos la antibiótico-terapia en lo que sería endocarditis infecciosa por estafilococos y primeramente en lo que son válvulas nativas, es decir, la válvula propia, tenemos, si el estafilococo es sensible a la meticilina, el uso de flucoxacilina o oxacilina, o una terapia alternativa con lo que es clotrimazol o clindamicina. Sin embargo, existe un mayor nivel de evidencia en estos pacientes el uso de oxacilina y un menor nivel de evidencia, una evidencia más baja en el uso de lo que es el clotrimazol y la clindamicina en terapia combinada. También tenemos aquí que si nuestro paciente tiene un estafilococo resistente a lo que es la meticilina y en pacientes alérgicos a la penicilina se recomienda el uso de vancomicina principalmente con el mayor nivel de evidencia, y tenemos terapias alternativas con menor nivel de evidencia con daptomicina o clotrimazol combinado con clindamicina.
Ahora, anteriormente vimos en lo que sería válvulas nativas, ahora viendo en válvulas prostéticas, es decir, pacientes que han tenido algún reemplazo valvular. Si el estafilococo es sensible a la meticilina, se recomienda lo que es flucloxacilina o oxacilina en combinación con lo que es la rifampicina y gentamicina. Como les dije, siempre que sea una válvula prostética, se recomienda que el tratamiento incluya lo que es la rifampicina. Ahora, si tenemos un estafilococo resistente a lo que es la meticilina y el paciente es alérgico a todos los tipos de penicilina, se recomienda el uso de lo que es vancomicina en terapia combinada con rifampicina o gentamicina. Ahora, sí, los organismos causales van a ser enterococos, que suelen ser también en algunos países bastante común la infección por enterococos, es el uso de lo que sería un beta-lactámico con lo que sería la gentamicina. Y aquí tenemos lo que es la amoxicilina en combinación con la gentamicina, con el mayor nivel de evidencia, al igualmente el uso de ampicilina en terapia combinada con lo que es la ceftriaxona, y ya con una segunda línea con menor nivel de evidencia, el uso de vancomicina más gentamicina. Ahora, no usamos este tipo de terapias, en pacientes que tienen hemocultivos positivos y tenemos el resultado del cuál sería el agente causal. En el caso de que el hemocultivo sea negativo, que representa gran cantidad de los hemocultivos en endocarditis infecciosa, tenemos algunas como que antibiótico-terapias empíricas. Estas patógenos o organismos causales que vemos en pantalla son los que más comúnmente dan negativo en los hemocultivos, ya que son microorganismos que son bastante difíciles de cultivar, como son la brucela, la partonera, la legionela, la micoplasma, que son microorganismos bastante difíciles de cultivar y suelen ser negativos, y por lo tanto no solo vemos en este caso la endocarditis infecciosa reconocer el organismo causal, y tenemos más o menos para cada uno una antibiótica terapia propuesta. Por ejemplo, en el caso de la brucela, el uso de doxiciclina más clotrimazol o más rifampicina de manera oral, con una duración de 3 a 6 meses. En el caso de la bartonela, el uso de doxiciclina más gentamicina. En el caso de la legionela, el uso de la levofloxacina, y todo esto de manera oral, levofloxacina o claritromicina, más lo que sería la rifampicina. En el caso del micoplasma, el uso de la levofloxacina. Esto en este caso que nuestro hemocultivo sea negativo. Y ahora, en caso de que nuestro paciente tenga lo que sería una enfermedad, una endocarditis infecciosa, en la cual la sintomatología del paciente se dé de manera aguda y sea severa y necesite la antibiótico-terapia para resolver la enfermedad de manera muy rápida, tenemos lo que sería una antibiótico-terapia, por decirlo así, empírica, que se recomienda para lo que sería válvulas nativas o válvulas prostéticas que ya hayan pasado años de que la persona tenga la válvula prostética, el uso de ampicilina con lo que sería la oxacilina o con el uso de gentamicina, o también el uso de lo que sería la vancomicina más la gentamicina. Y si tenemos un paciente que recientemente tiene la válvula prostética, se recomienda solamente el uso de vancomicina con gentamicina o rifampicina. Entonces, para realizar esta antibiótico-terapia empírica en el paciente, antes de realizarle, se debe hacer en el paciente 3 hemocultivos, cada uno con un intervalo de 30 minutos. Y antes de empezar la terapia empírica en el paciente, se debe considerar si el paciente ha recibido o no antes alguna antibiótico-terapia o esté cruzando alguna antibiótico-terapia por alguna otra infección que tenga concomitante el paciente en ese momento. Considerar, como vimos anteriormente, si la válvula es nativa protésica
y si es protésica, cuánto tiempo lleva esta válvula en lo que es nuestro paciente, si es una válvula nueva, si es una válvula que ya tiene algunos años de antigüedad. También el tipo de infección y la epidemiología local, que esto refiere si, por dicho, en nuestra comunidad, cuál sería el patógeno más epidemiológicamente más probable que este paciente tenga para realizar la terapia empírica enfocada en el organismo causal que suele, en el agente causal que suele ser, por ejemplo, más común en nuestro país. Y también considerar que el uso de cloxacilina y cefazolina van a tener menor mortalidad en nuestros pacientes y que todos los antibióticos que demos en la terapia empírica siempre deben cubrir lo que sea estafilococos, estreptococos, enterococos y los microorganismos no-Hacer que vimos anteriormente, enterococos. Enterococos y estos organismos raros como en la Bartonella también deben estar cubiertos en la terapia empírica de nuestro paciente. Bueno, ahora hablando con lo que es la selección de grupos farmacológicos y la selección del medicamento P, vamos a ver los principales grupos en distintas tablas de los que ya nos ha ido hablando Santiago. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Bueno, lo que tenemos como primer lugar son las penicilinas. Como sabemos, teníamos las penicilinas de espectro reducido, después teníamos las penicilinas resistentes a penicilinasa y por último las penicilinas de espectro ampliado, ¿no? Bueno, su eficacia vamos a tener que estas van a sobre todo matar lo que son estreptococos, meningococos, espiroquetas, estafilococos. En su farmacodinámica tenemos que generalmente matan a las bacterias inhibiendo su actividad de interconexión y la formación de la pared celular. Por otro lado, la farmacocinética tenemos que algunas son estables en el ácido gástrico, pero otras son lábiles. Distribución amplia en cuanto es a todo el organismo y también existe una eliminación por secreción tubulorenal activa. Tienen semividas cortas y una última manera de secreción es por la bilis. La seguridad que presentan estas es que tienen frecuentemente una reacción de hipersensibilidad por medicamentos, lo que puede producirnos una urticaria, un choque anafiláctico, nefritis intersticial, hepatitis, exantemas cutáneos y también puede haber concentraciones que en concentraciones altas pueden causar convulsiones. Bueno, en lo que es el tema de contraindicaciones tenemos que como primer lugar es lo que es la hipersensibilidad, es decir, alergias a la penicilina, y la reacción de sensibilidad cruzada con la cefalosporina. En otro punto son las interacciones, que es la administración conjunta de penicilina con probenecid, lo que va a incrementar y prolongar los niveles séricos de penicilina. Siguiente, por favor. Lipopéptidos cíclicos, teníamos que el principal y único que se había usado en lo que es la endocarditis bacteriana son la streptomicina. Esta daptomicina, lo bueno de esta es que permanece siempre en el suero y en el espacio intersticial del cuerpo humano, por lo que no haría daño a lo que sería una flora o bacterias, lo que es en el pulmón, a nivel pulmonar, y tampoco podrían penetrar la barrera hematoencefálica, por otro lado. Así que en ese tipo de casos sería inútil. Aunque nos dice que en lo que es como bactericida de bacterias gram positivas, suele tener la misma eficacia que una vancomicina o incluso mayor. Ya. En farmacodinámica tenemos que si es potente, tiene una acción rápida, tiene una fase de desarrollo, destruye a bacterias que están en fase de desarrollo como en fase estacionaria. En farmacocinética, que ya les había venido comentando, que tiene una penetración en lo que es sobre todo tejidos blandos. En eficacia, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococos. Y también sabemos que no es capaz de penetrar la membrana externa de agentes gram negativos. En los efectos adversos tenemos lo que es la miopatía reversible,
que suele ser asintomática y hay elevación asintomática también de los niveles de creatinina fosfoquinasa. En contraindicaciones son las personas que tengan poco aclaramiento de creatinina, para lo cual también debería haber una modificación en la cantidad de medicamento que vayamos a usar. En las interacciones no existe más que el surfactante pulmonar. Siguiente, por favor. Bueno, la clindamicina es una glicosamida que su farmacodinámica va a ser inhibir la síntesis proteica a nivel del ribosoma 50S. Su farmacocinética es absorber a la mucosa gastrointestinal y es enlentecida por la ingesta de alimentos y que se distribuye de una manera amplia en los tejidos y fluidos. Su metabolismo es hepático y la excreción por la orina. Ya, eficacia, está vista que es bastante eficaz contra los cocos gram positivos y las bacteroides son el blanco, más común en este. Las infecciones por estafilococos o estreptococos son indicaciones electivas para este medicamento, siempre por vía oral en este caso, aunque también tiene vía tópica en otro tipo de casos que hemos visto con anterioridad. Su seguridad es, o sea, gastrointestinal, puede causar náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y puede también causar diarrea y cólicos pseudomembranoso por Clostridium difficile, potencialmente mortal, y tiene bloqueos puede causar bloqueos neuromusculares y el síndrome de Stevens-Johnson. En contraindicaciones tenemos pues la reacción de hipersensibilidad mismo, no usar en caso de embarazo, meningitis o lactancia. Las interacciones nos dice que no es tan bueno combinarlo con otros bactericidas. La clindamicina puede hacer que tenga las propiedades neuromusculares, o sea, bloqueadores neuromusculares, como había ya mencionado. Siguiente, por favor. Y aquí también tendríamos que tener en cuenta lo que es la hipersensibilidad de la clindamicina o lincomicina, además que siempre es por vía oral y que hay que tener cuidado con las personas que hayan tenido antecedentes de colitis y asociadas a antibióticos. Siguiente, por favor. Bueno, los glucopéptidos vamos a tener aquí solamente la vancomicina. En cuanto a lo que es la endocarditis infecciosa, va a ser un fármaco que inhibe la síntesis del péptido glicano en la pared celular, bloqueando la adición de nuevas unidades a las cadenas lineales bactericidas. Bueno, en su eficacia tenemos que es bastante útil contra los MRSA e infecciones por bacterias gram positivas en pacientes alérgicos a la penicilina. En cuanto a su seguridad, es que usualmente puede provocar nefrotoxicidad, puede causar ototoxicidad y puede precipitar colitis pseudomembranosa. En las contraindicaciones tenemos lo que es la hipersensibilidad a la vancomicina. Siguiente, por favor. Ya, para terminar con todos los grupos de fármacos de los que mis compañeros ya han hablado, vamos a hablar de los aminoácidos, que como ejemplo vamos a tener aquí a la gentamicina. En cuanto a la farmacodinamia, este es un bactericida y el 98% de la excreción se da por filtración glomerular, 1% por secreción tubular y el otro 1% por heces y por saliva. Tiene una eficacia ante Klebsiella, Enterobacter aerogenes, Serratia, marcescens, Francisella tularensis, Brucella abortus, Yersinia pestis, entre otros. Entre los efectos adversos de hipersensibilidad, los más conocidos son la ototoxicidad, la nefrotoxicidad y el bloqueo neuromuscular. Y en cuanto a la conveniencia, las únicas contraindicaciones que tenemos son insuficiencia renal y el embarazo. En cuanto a las interacciones, podemos ver que tiene con bastantes medicamentos como la potericina, la clindamicina, la vancomicina, los citotóxicos, las cefalosporinas, entre otros. Pásale, por favor. Ya. Y aquí lo que hicimos fue escoger los medicamentos que más nos gustaron, o sea, de los que evaluamos todo lo que era eficacia, seguridad, conveniencia, coste y perfil farmacológico. Por lo cual quedamos con penicilina, glucopéptidos, de glucopéptidos quedamos a la, no se me fue el nombre de esto,
Sí, perdón, de la vancomicina y de los aminoglucósidos, igual que damos el que ya les hablé hace un momento, que era la gentamicina. Entonces, el perfil farmacológico y eficacia, los tres medicamentos que elegimos tienen una puntuación de 5 de 5 porque han demostrado que tienen una excelente función antimicrobiana contra los microorganismos que causan la endocarditis infecciosa. Hablando igual un poco de la seguridad y de la conveniencia, ya que son un caso un poco más individuales, dependiendo del paciente que nosotros tenemos, podemos decir que las penicilinas bajaron un poco en la seguridad debido a que puede causar reacción alérgica en varias personas. Igual, en cuanto a la vancomicina, estas en los últimos años se ha demostrado que ha habido un aumento de la resistencia bacteriana, a pesar de que tienen una gran eficacia, razón por la que le pusimos 3 de 5. Y en cuanto a los aminoglucósidos, perdón, 4 de 5. Y en cuanto a los aminoglucósidos, le hemos puesto una seguridad de 2 sobre 5 por los efectos adversos que son más comunes, que hablamos, que son ototoxicidad y nefrotoxicidad. Y bueno, sumando todo esto, nos dio un total de que las penicilinas y los glucopéptidos van a tener un 17 sobre 20, mientras que los aminoglucósidos van a tener un 16 sobre 20. Pásale. Ya, ahora vamos a hacer la descripción de medicamentos y condiciones de uso para primera y segunda elección. Pásale. Ya. Vamos a hablar sobre un poco, para esto ya terminar con el tratamiento empírico, si tenemos nosotros una válvula nativa que se encuentre con endocarditis infecciosa, la dosis que se va a dar es de ampicilina 12 gramos por día en 4 a 6 dosis, la oxacilina 12 gramos por día en 4 a 6 dosis igual. Si aplicamos gentamicina van a ser 3 miligramos al día y la vancomicina de 30 a 60 miligramos por kilogramo de día. Sin embargo, si tenemos una válvula protésica, vamos a tener que se puede dar rifampicina de 900 a 1200 miligramos por kilogramo al día. Y bueno, esa sería nuestra exposición. Gracias por la atención. Una pregunta solamente. ¿Coincide entonces esto del tratamiento antibiótico empírico en que hay que ver, ¿no? Si tuvo una prótesis valvular sobre todo? O sea, y la sintomatología para, decimos, abocar conocimiento de levantar la sospecha con esto de los microtrombos, ¿no? O sea, que producen estas, sobre todo en las extremidades. Lo que el programa ustedes consultan es gangrena, ¿cómo le dicen? Gangrena de extremidades, más la sintomatología indiferenciada y la remisión, en este caso consultando la literatura es un problema muy infrecuente, ¿no? O sea, ustedes dicen 3 a 10 en 100.000 casos. Dicen que en la carrera de un médico general o clínico no especializado en cardiología se podría presentarse entre 1, 2, máximo 3, o sea, en toda la carrera. Pero bueno, este es el tema que nos han tocado aquí en el grupo de los infectólogos de esta materia. Entonces, he creado una carpetita que se llama trabajo número 2 para que ustedes nos ayuden subiendo y también las evidencias que ustedes han consultado, dependiendo entonces de los métodos diagnósticos, ¿no es cierto? Que son fundamentalmente el hemocultivo y en eso sí ya hospitalización y determinar cuál tipo de patógeno está causando para ya identificar el antibiograma incluso y el seguimiento y las complicaciones, etcétera, ¿no es cierto? Y también tomar en cuenta esto de bacteremias de otras causas, ¿no es cierto? Que pueden ser, como ustedes colocan, dentarias, por ejemplo, cirugías o abscesos, urinarias, cateterización o ensanchamiento en cirugías, por ejemplo, de próstata, ¿no? Gastrointestinales, sobre todo las endoscopías. O sea, cuando estos procedimientos invasivos hay que tomar consideración y ahí también en los protocolos hemos visto de estos métodos invasivos la necesidad de antibiótico terapia profiláctica dependiendo también de los factores de riesgo de las personas que así son cardiópatas o tercera edad, etc. Sí, entonces
Acabo de crear una carpeta que dice trabajo número 2 y 4 grupos para que ustedes nos ayuden colocando su presentación. El grupo 1 sí tiene la lista de integrantes, ¿no? En la primera, no anoté yo en mi Sí, Doc. registro que tengo aquí. Sí tienen, ¿no? O sea, eso. Y saben, Harold Ricardo Pazmiñez no se ha conectado. ¿Él es de estos grupos o no? Porque si es de estos grupos y no presenta, no tiene nota. No, Doc, no es de estos grupos. Ya. Bueno, escuchemos igual el trabajito de colecistitis, colangitis y abscesos hepáticos. Este sí, más frecuente que el anterior. El colecistitis, abscesos hepáticos. Disculpe, ¿se me escucha bien? Sí, sí, está muy bien. Ahí. Entonces, en honor al tiempo, vamos a explicar de forma muy concisa cada una de estas enfermedades. Siguiente, por favor. Ahora empezando con la colecistitis, esta se define como una inflamación de la vesícula biliar. Generalmente, esta está producida por la presencia de un cálculo que va a bloquear el conducto cístico y esto genera la inflamación. Siguiente, por favor. Entonces, epidemiológicamente, la colecistitis litiásica aguda, es decir, la producida por cálculos, se presenta entre el 95% de estos casos va a estar producida por cálculos biliares. Sobre todo en países desarrollados, la presencia de estos cálculos biliares vamos a encontrar entre el 5 al 10% de la población adulta. Esta patología es más frecuente en mujeres 3 veces mayor que en hombres, sobre todo antes de los 50 años, ya que después de esta edad o de los 50 años solo es más frecuente en 1.5. Entonces vamos a tener antecedentes o factores de riesgo como antecedentes de litiasis biliar, sobre todo en familiares de primer grado, obesidad, dietas hiperlipídicas, fármacos y el embarazo. En nuestro país, entre los últimos 5 años, según los datos dados por el INEC, se considera como la primera causa de morbilidad general. Tiene una tasa de 22.6%. Sobre todo se considera la primera causa de morbilidad en mujeres, como ya lo mencioné, es más frecuente, y la quinta en hombres. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, entonces luego tenemos la colecistitis crónica. Esta va a ser como no, regrésale, por favor. ¿No? Regrésale, ya. Entonces, este va a tener factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad y la resistencia a la insulina, teniendo en cuenta que la forma crónica de la colecistitis va a ser el principal factor de riesgo de desarrollar cáncer de la vesícula biliar. En el caso de la litiásica, tiene una incidencia menor en la población adulta entre 2 al 15%, pero esta va a ser más frecuente en niños, teniendo una incidencia de entre el 30 al 50% de todas las colecistitis. En este caso, en el contrario, a diferencia del anterior, va a ser más frecuente en hombres que en mujeres, teniendo una relación de 1.5 a 3 en hombres y 1 en mujeres, sobre todo en personas mayores a 50 años. La mortalidad de esta variante va a ser del 90%, sobre todo en pacientes que se encuentren en una situación crítica, y del 10% en pacientes ambulatorios. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos aquí la etiología. Lo hemos dividido en litiásica y alitiásica. La litiásica generalmente está presente o producida por la colelitiasis, es decir, por la presencia de cálculos que van a obstruir el conducto cístico, sobre todo, como ya lo mencioné, en el 95% de los casos, aunque también hay otras causas infrecuentes como la volvulación de la vesícula biliar, angulación del sifón vesicular, tumores benignos, quistes, cáncer vesicular y anomalías vasculares.
Puede ser causado por bacterias, entre las que se encuentran con mayor frecuencia la Escherichia coli, el Streptococcus fecalis, la Klebsiella aerogenes, Clostridium welchi, Salmonella typhi, Proteus, Enterobacter y Streptococcus anaerobios. En el caso de la coleritiasis alitiásica, no se conoce exactamente cuál es su causa. Se dice que es multifactorial, aunque puede estar causado con gran frecuencia por bacterias como el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, la Salmonella y la Escherichia coli. Y virus se incluye el citomegalovirus, el VIH, el virus de la hepatitis A y B y el Epstein-Barr. Aquí mencionar algo importante que no se encuentra en la litiásica es que esta está muy relacionado o tiene factores de riesgo como los traumatismos de tipo abdominal, cremaduras extensas, estados de deshidratación, cardiopatías, ventilación mecánica y shock. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos la clasificación patológica. La hemos dividido en aguda, crónica y las formas especiales. En la aguda se encuentra la edematosa, necrotizante y supurativa. Y en las formas especiales se encuentran la xantogramulomatosa, la litiásica, la gangrenosa. Entonces, empezando con la colecistitis aguda, a detallar un poco sobre estos tipos. Tenemos la de tipo edematosa, que se considera que es la primera etapa, que se encuentra se produce de 2 a los 4 días. En este caso, la vesícula biliar va a tener líquido intersticial con vasos capilares y linfáticos dilatados, y también aquí, como su nombre lo indica, va a encontrarse la pared de esta vesícula edematosa. Pero histológicamente va a estar intacta, aunque va a tener edema en la capa subserosa. Siguiente, por favor. En la segunda etapa o necrotizante, que se presenta de los 2 a 5 días, como observamos, van a haber cambios edematosos acompañados de áreas de hemorragia y necrosis. En esta variante, debido a que hay una elevada presión de la vesícula biliar, el flujo sanguíneo se obstruye y histológicamente se va a presentar trombosis y oclusión. Además, como observamos, también van a haber dispersas áreas de necrosis, pero no van a implicar todo el espesor de la vesícula biliar. Siguiente. La supurativa, que es la tercera etapa, que se encuentra entre los días 10 a 5, aquí vamos a encontrar histológicamente la presencia de glóbulos blancos que van a indicar áreas de necrosis y supuración. Aquí también va a haber un proceso de reparación activa que se va a presentar con engrosamiento debido a la proliferación fibrosa. Pueden presentarse también abscesos intramurales, pero no van a encontrarse o van a involucrar todo el grosor de la pared. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la clasificación dada por las directrices de Tokio sobre la colecistitis y colangitis aguda. Entonces vamos a clasificarlo en grado 1, 2, 3, leve, moderado y grave, respectivamente. Entonces, en el grado 1, que es la leve, la colangitis aguda se va a presentar en un paciente que sea saludable sin disfunción orgánica, pero van a tener cambios inflamatorios leves en la vesícula biliar, y la colecistectomía se puede hacer de forma segura sin que haya un riesgo operatorio. En el grado 2, es decir, moderado, ya tiene que acompañarse con cualquiera de las siguientes condiciones: que tenga un conteo de leucocitos mayor a 18 milímetros cúbicos, una masa palpable en el cuadrante superior derecho del abdomen, que el cuadro clínico dure mayor a 72 horas y que haya una marcada inflamación en la que pueda haber peritonitis biliar, absceso perivesicular, absceso hepático, colecistitis gangrenosa y colecistitis enfisematosa. Y finalmente el grado 3, que es la más grave o grave, ya hay presencia de disfunción orgánica en cualquiera de estos órganos o sistemas, empezando porque puede haber una disfunción cardiovascular en la que se incluye o destaca una hipotensión que requiera un tratamiento de dopamina mayor a 5 gramos sobre kilogramo de peso a minuto o cualquier dosis de dobutamina. También disfunción neurológica en la que se destaca que haya disminución del nivel de conciencia, disfunción respiratoria, o una relación de la presión de oxígeno y la FiO2 en un promedio menor a 300, disfunción renal en la que tiene que tener oliguria y una creatinina menor a 2 miligramos sobre decilitro, disfunción hepática con un TPNR mayor a 1.5 y disfunción hematológica que indica un recuento de plaquetas menor a 100.000. Siguiente, por favor.
Ahora tenemos la forma crónica, que como lo podrán imaginar, es cuando hay una aparición repetida de la colecistitis leve aguda, y entonces esta, como se observa, va a haber fibrosis de la mucosa y también atrofia de la misma. Esta puede estar causada por presencia también por grandes cálculos biliares, como observamos, que causan irritación de la mucosa. Histológicamente van a haber infiltración de neutrófilos, aunque también pueden haber acompañantes de células como linfocitos, células plasmáticas y la fibrosis. Siguiente, por favor. En otras formas especiales tenemos la litiásica, que como observamos en la ecografía, se produce por la presencia, que no hay presencia de cálculos. En la forma xantulogromatosa, lo que se va a presentar es un engrosamiento de la pared vesicular y un aumento de la presión de la misma por la presencia de litos. Además, también va a haber ruptura de los signos Rokitansky-Schopf. Esto va a favorecer que la bilis salga y esta sea capturada por los histocitos, que van a formar granulomas que están consistentes o están formados por histocitos espumosos que contienen la bilis. Siguiente, por favor. Y para terminar, la colecistitis enfisемatosa, que como observamos es la presencia de aire en la vesícula y la torsión de la vesícula biliar, que puede ser tanto por un factor heredado como una vesícula biliar flotante, factores adquiridos como la escoliosis, joroba senil y la pérdida de peso, y factores físicos como el cambio repentino de la presión intraperitoneal o traumatismos en el abdomen. Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poquito de la fisiopatología, se entiende por colecistitis que la causa más frecuente es la obstrucción del conducto cístico o del bacinete vesicular, ocasionando en el 90% de los casos por un cálculo enclavado. Existen otras causas menos frecuentes, como podemos observar, que son las colecistitis agudas litiésicas, como ya dijo nuestra compañera, que por lo general se dan en pacientes críticos, en unidades de cuidados intensivos con ayuno prolongado, bajo situaciones de estrés, inmunodepresivos, con SIDA, o una quimioterapia o que estén en tratamiento con quimioterapia o trasplantes. Ahora bien, entre los factores que intervienen en el mecanismo etiopatogénico de la colecistitis aguda, en primer lugar tenemos, como ya les repito, la obstrucción del conducto cístico por un cálculo que impide el drenaje biliar al colédoco. Esto lleva a la retención de secreciones acompañados de edema de la pared, distensión vesicular, a la cual siguen fenómenos vasculares que alteran la misma con el compromiso primero venoso y luego arterial, con la subsiguiente isquemia que lleva a la necrosis y a la perforación vesicular. Ahora bien, como segundo factor tenemos la presencia de una infección vesicular. Esta no siempre es de una causa desencadenante primaria, sino más bien es una complicación de la obstrucción vesicular que actuaría más en la evolución que en el inicio de la colecistitis. Ahora bien, en el estudio bacteriológico del contenido vesicular es positivo en por lo menos el 60% de los pacientes, teniendo una gran frecuencia de grams negativos como 75% y gram positivos como 25%. Entre los negativos, los que destacan son la Escherichia coli, las Klebsiella, la Enterobacter y el Proteus. Ahora bien, las complicaciones estéticas más importantes se producen en vesículas infectadas y en pacientes con hemocultivos positivos. Esto lleva a la perforación vesicular, a la contaminación peritoneal, a los abscesos intraabdominales y al aumento de la comorbilidad. Como tercer factor tenemos a la colecistitis litiásicas, como ya lo dije hace un rato, que se presenta por lo general en pacientes que han padecido algún trauma o están cursando un postoperatorio crítico. Esto trae como consecuencia la falta de funcionamiento vesicular, produciendo éstasis, aumento en la viscosidad de la bilis y la distensión vesicular. A esto se agrega a su vez otros factores que actúan desfavorablemente sobre la vitalidad del tejido y favorecen la infección, como son la deshidratación, la hipovolemia y la asistencia mecánica respiratoria. Como cuarto... ¿Es infección vascular o vesicular? Me parece que es mejor. Vesicular, sí. Ahí me equivoqué. Disculpe. Bueno, como cuarto factor tenemos los constituyentes propios de la bilis, que son irritantes de la mucosa vesicular. Ahora sí, como el aumento de la concentración, en primer lugar, de los ácidos biliares, del colesterol, de la lecitina, y los mismos cálculos. Ahora bien, la lecitina es un constituyente normal de la mucosa y por acción de la fosfolipasa es convertida en lisolecitina. Esta tampoco es un constituyente normal de la bilis, pero sí se encuentra en la vesícula con colecistitis aguda, por lo tanto, se dice que también contribuye a la producción de la colecistitis.
Como quinto factor tenemos las prostaglandinas E, que actúan produciendo una mayor absorción y secreción a nivel de la mucosa. Esto sería en parte responsable de la distensión vesicular y el dolor. Y por último, y como sexto factor, tenemos el compromiso vascular de la vesícula biliar, que se observa por lo general en pacientes diabéticos y en los portadores de enfermedades vasculares generalizadas, siendo la mucosa de la capa más, de la capa más sensible al lipoflujo, produciendo unas placas de necrosis a nivel del fondo vesicular, que es la zona de mayor distensión de la víscera, llevándolo a su vez a una perforación y al coliperitoneo subsecuente. Cámbiala, por favor. En el diagnóstico, aunque la colicitis aguda por lo general es una patología muy frecuente dentro de la unidad de urgencias, su diagnóstico puede ser un desafío, pero dentro del diagnóstico se destacan los criterios de Tokio, que son los que podemos observar, que es importante para poder diferenciar una colicitis aguda, en los que tenemos en primer lugar con los signos de inflamación local, que tenemos en primer lugar el signo de Murphy y la presencia de masas o dolor o defensa en hipocondrio derecho. Como segunda opción tenemos signos de inflamación sistémica, que son fiebre, proteína C reactiva elevada y recuento de glóbulos blancos elevados. Por último, tenemos los hallazgos imagenológicos característicos de la colicitis aguda, que puede ser una pared vesicular mayor a 4 milímetros, aumento de la vesícula biliar de una longitud mayor a 8 centímetros y un diámetro mayor a 4 centímetros, la imagen en un doble halo y el líquido perivesicular. Cámbiala, por favor. También vale la aclaración que el diagnóstico en primer lugar también se basa en la clínica, como podemos ver en los criterios de Tokio. La presencia de la clínica en los pacientes con colicitis aguda dependerá del estado inmunológico del paciente y a los fármacos asociados y a la gravedad del proceso inflamatorio. Los principales síntomas que podemos encontrar son el dolor abdominal, que puede ser de tipo continuo, con exacerbación cólica ubicado típicamente en el hipocondrio derecho o en el epigastrio, y a veces irradiándose a la parte superior derecha del dorso. A medida que progresa la enfermedad, se agregan síntomas como son las náuseas, la emesis, la anorexia, la fiebre y el compromiso del estado general. También en pacientes que tienen una colicistitis aguda litiásica, el cuadro se acompaña de ictericia en un 20 a 25% de los casos aproximadamente. Ahora bien, en pacientes inmunocomprometidos o con ingesta de corticoides, el cuadro clínico podrá ser oligosintomático. Al examen físico vamos a encontrar a un paciente taquicárdico con alza térmica. Al examen de abdomen vamos a encontrar hipersensibilidad y resistencias focales en los cuadrantes superior derecho, el signo de Murphy positivo, y en algunos casos se puede palpar masas. Cámbiala, por favor. Ya, en lo que respecta al diagnóstico de los exámenes de laboratorio, vamos a encontrar que se usan principalmente para evidenciar la inflamación sistémica, lo cual apoya la presencia de un proceso inflamatorio. En concreto, vamos a encontrar una elevación de la VHS o de la PCR junto a una leucocitosis leve moderada, más o menos se habla de 12.000 a 15.000 células por milímetro cúbico, con desviación a la izquierda. Normalmente las pruebas hepáticas están sin alteración, pero puede observarse una hiperbilirubinemia directa leve o aumentos directos de la fosfatasa alcalina y las transaminasas y las amilasas. Ahora, esto es relevante destacar porque la hiperbilirubinemia puede también ser un signo de una coledocolitis concomitante. Ahora bien, ante la presencia de fiebre y sospecha de un proceso infeccioso, también se puede solicitar un hemocultivo con la finalidad con el fin de poder seleccionar el agente antimicrobiano. Cámbiala, por favor. Ahora, el diagnóstico abdominal, mejor dicho, el diagnóstico imagenológico, el primero que se hace es la ecografía abdominal, que es el examen de elección de estudio inicial para un paciente con sospecha de colelitiasis, aguda, colicitis aguda, ya que es un examen no invasivo y de bajo costo. Ahora bien, los signos ecográficos que sugieren colicitis aguda son los signos por ejemplo, el signo de Murphy, sonográfico, que consiste en la aparición del signo de Murphy cuando se comprime la vesícula biliar con la sonda sonográfica, la distensión vesicular, que hablamos de una vesícula biliar de una longitud de mayor a 8 centímetros y un ancho de mayor a 4 centímetros, lo que va a sugerir a su vez la presencia de un proceso inflamatorio obstructivo de la vesícula biliar.
Ahora bien, como tercer punto tenemos el engrosamiento de la pared vesicular, que se define como una pared superior, con un espesor superior a los 3 milímetros. También tenemos el signo de West, que es la ausencia de luz vesicular con sombra acústica, el signo del doble halo, que indica edema de la pared vesicular, y las colecciones líquidas perivesiculares. Cámbiala, por favor. Luego tenemos la tomografía computarizada. Esta en sí solo se puede utilizar como estudio complementario o en búsqueda de complicaciones luego del estudio imagenológico inicial. También tenemos la resonancia magnética, que puede ser útil en la búsqueda de complicaciones tales como perforaciones o fístulas. Cámbiala, por favor. Ya, entre los argumentos clínicos epidemiológicos que se encontraron en el cabeza de la colicitis, tenemos que destacan la defensa abdominal, teniendo un criterio fuerte de inclusión, el dolor en hipocondrio derecho, el eco de colecistitis, el estrechamiento en fosa renal, doloroso en fosa renal, la proteína C reactiva con aumento mayor a 5 gramos y la sensibilidad a la palpación. Cámbiala, por favor. Ahora, buscando algunos de los síntomas, el diagnóstico diferencial que nos salió era el absceso hepático mediano, el absceso hepático piógeno, la colicitis como tal, que ya lo estamos viendo, y el cólico biliar producido por litiasis. Ya, en sí, la colicitis aguda es la inflamación de la vesícula biliar, generalmente como resultado de un cálculo que bloquea el conducto cístico. Cámbiala, por favor. De ahí tenemos los criterios de inclusión y exclusión que destacan, y estos en concordancia, perdón, con los criterios de Tokio. Cámbiala, por favor. Ya tenemos el absceso hepático mediano, que es una enfermedad generalmente grave que justifica su diagnóstico temprano y tratamiento inmediato. En nuestro medio, por lo general, predomina el absceso hepático mediano, perdón, y esta es la forma más común de amebiasis extraintestinal, y su pronóstico mejora rotundamente durante el pasado siglos gracias al desarrollo de nuevos métodos diagnósticos y a la consolidación de tratamientos farmacológicos específicos. Como podemos ver, tenemos que coinciden criterios diagnósticos, como son la proteína selectiva aumentada mayor a 5, las transaminasas, el aumento de las transaminasas, el aumento de la bilirrubina y el dolor en hipocondrio derecho. Pero tenemos que en lo que respecta a la sensibilidad a la palpación y el eco, que en este caso hablamos de un eco que en búsqueda de un absceso hepático o de una masa hepática, difieren en comparación a lo que es la colecistitis. También tenemos el absceso hepático, el cólico biliar, el piógeno, perdón, ahí está, que es una bolsa de líquido llena de pus en el hígado. Piógeno significa que esta produce pus, y a su vez está dada por muchas causas que incluyen una infección abdominal, como una apendicitis, una diverticulitis o un intestino perforado, la infección en la sangre, infección en las vías biliares, endoscopías recientes de las vías biliares y traumatismo que causan daño. De la misma manera, los criterios que difieren en comparación a lo que es una colistitis, tenemos el eco, que aquí se busca en cambio un absceso hepático, una esplenomegalia, un RX de tórax, que aquí se busca una elevación del diafragma derecho, en comparación a la colistitis, que se busca es un RX de abdomen en cambio, y un estrechamiento de fosa renal también. Cámbiala, por favor. Por último, tenemos el cólico biliar y litiasis, que es la formación de piedras o cálculas en el interior de la vesícula. En muchas ocasiones no producen ningún tipo de problemas y son diagnosticadas de forma accidental al hacerse una radiografía del abdomen o una ecografía. Aquí el criterio que más destaca y que concuerda con casi todas las demás enfermedades es el dolor en hipocondrio derecho. El eco, en cambio, aquí difiere porque buscamos una coledocolitiasis y un estrechamiento doloroso en la fosa renal, a su vez que en los rayos X de abdomen buscamos calcificación biliar. Camila, por favor. Y el panorama diagnóstico nos quedaría así, teniendo en cuenta que en primer lugar la colitis como cuadro principal, luego los abscesos hepáticos a mediano y piógeno, y el cólico biliar producido por litos. Ya. Entre los objetivos del tratamiento tenemos el alivio de la sintomatología, erradicar el agente causal ante la presencia de fiebre y sospecha de un proceso infeccioso, estabilizar al paciente y evitar la progresión de la enfermedad. Cámbiala, por favor. Cámbiala. Ya, en lo que es el umbral para la toma de decisiones, vemos que este tiene un 97% de
de porcentaje, ya que hablamos de criterios como son el eco de colecistitis, los rayos X de calcificación biliar, un B0 de aumento aumentado de +5, un dolor en hipocondrio derecho, estreñimiento de dolores de fosa renal, defensa abdominal, sensibilidad a la palpación y palpación de masa abdominal. Cámbiala, por favor. Ya, en la evidencia para seleccionar los grupos farmacológicos nos guiamos específicamente en la guía de práctica clínica con los criterios de Tokio sacada en el 2018. Cámbiala, por favor. Cámbiala, por favor. Ya, en lo que respecta al manejo. Cámbiala el anterior. Ya. En lo que respecta a la actividad, a los antimicrobianos recomendados, y en este caso al manejo, hablamos de un grado 1, que nos muestra el diagrama de grado 1, que es un diagrama de flujo de tratamiento de la colicitis aguda. No hay diferencias sustanciales, sino que aquí lo que en realidad se pone énfasis en primer lugar es en el tratamiento antibiótico empírico y a medidas de soporte general. A la observación y obviamente al proceso quirúrgico, en este caso se realiza mediante la laparoscopía. Ahora bien, en principio la laparoscopía temprana es el tratamiento de primera línea para los casos de colecistitis en grado 1. Sin embargo, en pacientes con riesgo quirúrgico, los antibióticos y los cuidados generales de soporte son necesarios en primer lugar. Luego, tras la mejoría con el tratamiento médico inicial, podrá indicarse la laparoscopía. En el grado 2 suele ir acompañado de una inflamación local grave. Por lo tanto, los cirujanos pueden tener en cuenta la dificultad de la colecistectomía al seleccionar el método de tratamiento. Ahora bien, el método laparoscópico podría estar indicado en primer lugar si se dispone de técnicas laparoscópicas avanzadas. Ahora bien, la colecistectomía electiva tras la mejoría del proceso inflamatorio agudo podría estar indicada en los pacientes condicionales pobres. Si un paciente no responde al tratamiento médico inicial, se requiere un drenaje vesicular urgente o temprano. De lo contrario, se debe considerar la transferencia a un centro más avanzado. Por último, tenemos el grado 3, que se acompaña de disfunción orgánica, adelante mismo, ya. Y es necesario un apoyo orgánico adecuado como manejo ventilatorio circulatorio, la ventilación con presión osmótica positiva no invasiva y el uso de vasopresores. Ahora, la colecistectomía temprana urgente puede ser posible con cuidados intensivos cuando el juicio de colecistectomía se realiza utilizando el factor predictivo. Y los factores predictivos en grado 3 son la ictericia, la disfunción neurológica y la disfunción respiratoria. Cámbiala, por favor. Entonces aquí tenemos una tabla que nos recomienda la guía de Tokio según la gravedad de la colecistitis. Entonces para el grado 1 tenemos una terapia basada en penicilina, que aquí recomienda la ampicilina sulbactam, pero si la tasa de resistencia a Escherichia coli es mayor al 20% ya no se recomienda y podemos tener otras opciones como la piperacilina tazobactam. Si es una terapia basada en cefalosporinos, podemos utilizar la cefazolina, cefotiam, cefuroxima, ceftriaxona, entre otros. Podemos utilizar también añadido como una terapia combinada el metronidazol, solo en casos en donde haya evidencia de anastomosis ilioentérica. Y luego tenemos la terapia basada en carbapenémicos, que incluye el ertapenem, y no se recomienda utilizar una terapia basada en monomactámicos. Y finalmente la terapia basada en fluoroquinolonas, que incluye la ciprofloxacina, levrofloxacina, pasofloxacina o metronidazol en el caso que ya les mencioné. En el grado 2, en la terapia basada en penicilinas, ya se recomienda directamente el uso de piperacilina tazobactam. Luego en la terapia con cefalosporinas podemos utilizar ceftriaxona, cefotaxima, cefepime, entre otras, y se le incluye al metronidazol en el caso que ya les mencioné que haya una anastomosis ilioentérica. En la terapia con carbapenémicos, igual que la anterior, incluye el ertapenem. Tampoco incluye terapia con monobactámicos y es la misma terapia basada en
con fluoroquinolonas, que es la del grado 1. Y finalmente, el grado 3, que tenemos la piperacilina tazobactam, en el caso de una terapia basada en penicilinas. En una terapia basada en cefalosporinas se encuentra la cefepima, la cefatidima, el cefosopran y incluido una terapia combinada con metronidazol. En el caso de una terapia basada en carbapenémicos, ya tenemos no solo el ertapenem, sino el imipenem, el meropenem o el doripenem. Y aquí ya utiliza una terapia basada en monobactámicos que incluye el astronam y pueden estar combinados con el metronidazol, pero ya no incluye una terapia con fluoroquinolonas. Siguiente, por favor. Luego, aquí mostramos en la tabla 4 los principales agentes que tienen alta prevalencia de resistencia a enterobacterias, según la guía de Tokio. Entonces, por tiempo no las voy a nombrar. Y lo que nos importa aquí es los tratamientos de primera elección, que vamos a encontrar la piperacilina tazobactam en el caso de grado 2 y 3 y la ampicilina sulbactam en el caso de grado 1 al no tener resistencia. En tratamientos de segunda elección se encuentra la cefalosporina de tercera generación, en la que se destaca la cetrapsona, que puede estar combinada con metronidazol, y en el de tercera elección se encuentran las fluoroquinolonas, en el que destaca la ciprofloxacina, que igual puede estar combinado con metronidazol. Siguiente, por favor. Ya, en lo que respecta a lo que es la duración del tratamiento, cabe destacar que la terapia antimicrobiana puede suspenderse durante las 24 horas posteriores a la realización de la colecistectomía. Y una vez controlada la fuente de infección, se recomienda una duración de más o menos de 4 a 7 días si las bacterias son cocos gram negativos, y se recomienda una duración mínima de 2 semanas en caso de haber streptococcus o la presencia de enterococcus. Cámbialo, por favor. Ya. También tenemos en este caso el grupo, en la elección del fármaco, el grupo de las penicilinas, en el que destacamos la piperacilina tazobactam, cuyo farmacodinamia blanca mata las bacterias inhibiendo su actividad e interconexión y la formación de la pared bacteriana. Cámbiala, por favor. Hablando un poquito de las cefalosporinas, hacemos hincapié en la ceftriaxona, cuya farmacodinamia es interferir en la síntesis del componente del peptidoglucano de la pared celular bacteriana. Cámbiala, por favor. También tenemos los fármacos como el imipenem, el meropenem, en el grupo de los carbapenémicos, cuya farmacodinamia es inhibir la formación de la pared bacteriana, lo que produce cambios en la forma celular, llevando a la bacteria a una lisis rápida, y es capaz de suprimir el crecimiento bacteriano por un largo periodo de tiempo. Cámbiala, por favor. Por último, tenemos los monobactámicos, en el que destaca el astronam, cuya farmacodinamia es sobre todo bactericida, inhibiendo el tercer y último paso de la síntesis de la pared celular bacteriana, uniéndose de forma irreversible a determinadas proteínas localizadas en la pared celular, que son las PBPS. Cámbiala, por favor. Por último, tenemos el grupo de las fluoroquinolonas, en el que destaca la levofloxacina, que actúan inhibiendo las enzimas encargadas de la replicación, la transcripción, la reparación y la recombinación del ADN bacteriano. Cámbiala, por favor. Entonces aquí tenemos la selección del medicamento P y los hemos calificado según la información previa mostrada. Entonces, en el caso de las penicilinas son las que tienen un mayor puntaje. Luego le sigue las cefalosporinas, que tienen un puntaje de 19/20 y con un puntaje similar tienen las fluoroquinolonas con un puntaje de 17/20. En los que tienen menor puntaje o menor opción como tratamiento se encuentran los monobactámicos y los carbapenémicos. Siguiente, por favor. Entonces, para nuestro tratamiento de primera línea, como ya lo hemos mencionado antes, en primera línea va a ser la piperacilina tazobactam, segunda línea va a ser la ceftriaxona, en el caso de las cefalosporinas, y tercera línea las fluoroquinolonas, que se encuentra como fármaco de elección la ciprofloxacina. Siguiente, por favor. Entonces aquí ya tenemos cada fármaco especificado. Entonces, para mencionar la piperacilina tazobactam, que ya hemos mencionado antes toda esta información, mencionar aquí el precio, que es de 29.50 centavos cada ampolla. Siguiente, por favor.
Luego tenemos de segunda elección la ceftriaxona, que la ampolla cuesta cada una $4,17. Siguiente, $4 con 17 centavos. Siguiente, por favor. Y el de tercera línea, que tenemos la ciprofloxacina, que cada ampolla cuesta $15 con 78 centavos. Siguiente. Ya, bueno, ahora pasamos a hablar acerca de la colangitis, que es un cuadro similar, pero ya vamos a ver la diferencia. Entonces, la colangitis se define como una inflamación del aro biliar, entonces de estas vías biliares, que generalmente es secundaria a una infección bacteriana y que puede ser causado por una obstrucción de estas vías biliares. Recordemos que anterior era específicamente del conducto cístico y había inflamación, era de la vesícula. En cambio, ahorita vamos a ver la inflamación de lo que son las vías biliares. Con respecto a la epidemiología, hay que tomar en cuenta que puede ser tanto primaria o secundaria. Entonces, la primaria es prácticamente infrecuente y es prevalente más en lo que es Estados Unidos, Europa, en comparación a Latinoamérica. Bueno, por el hecho de que no hay reportes aquí a nivel latinoamericano. Y pues lo que se ha podido encontrar es que prácticamente hay un mayor predominio en mujeres comparado con hombres y que los casos también son de 20 a 40 de 100.000 casos. Y en cambio, la secundaria es mucho más común, esto ya van a entender por qué, y pues se presenta entre el 50 a 75% de los pacientes con una tríada de Charcot, y la mortalidad también es importante mencionar que es alrededor de 5%, pero puede aumentar o llegar hasta 40% de acuerdo a las patologías asociadas que se encuentran con el paciente. Y en cuanto a nivel nacional, netamente no hay estudios a nivel, o sea, no hay estadística a nivel del INEC, sino más bien en base a un estudio que se hizo en el 2017, hay una prevalencia hospitalaria del 0,75% con un predominio de edad de 54 años y no hay diferencia en cuanto a hombres y mujeres. Eso, en cuanto a epidemiología. En cuanto a la etiología, ya habíamos dicho que es secundario, es como una consecuencia de una obstrucción en la vía biliar que se da en el árbol biliar, ¿no es cierto? Entonces, esta obstrucción va a progresar y va a llevar a la infección y luego a la inflamación. Entonces, dentro de la obstrucción, las causas más frecuentes, en el 28 al 70% es por un lito, por un cálculo biliar. Y las que siguen son tumores, por ejemplo, puede ser una estenosis maligna por un cáncer de páncreas. Por ejemplo, aquí tenemos las obstrucciones que se pueden dar y los niveles que se puede dar. Por ejemplo, en el conducto colédoco puede estar causado por una litiasis, por una estenosis posquirúrgica. También aquí a nivel del colédoco y la unión con el conducto pancreático puede ser por causa de un cáncer de páncreas o a su vez por una pancreatitis aguda crónica. También puede haber causas de obstrucción de los conductillos intrahepáticos por una metastasis hepática o a su vez acá en la unión del conducto hepático común con el conducto cístico pueden ser por colangiocarcinomas o por un cáncer periampular. Y posteriormente a esto, luego de esta obstrucción, lo que va a pasar es una infección, ¿no es cierto? Entonces, las causas de las infecciones más comunes que se han aislado en un hemocultivo son bacterias gram negativas, entre ellas Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, seguidas de gram negativas como el Streptococcus. Dentro de la fisiopatología hay que tener en cuenta que van a actuar dos mecanismos. Primero, la obstrucción, que bien ya lo dijo Eva, y luego la proliferación bacteriana. En la imagen de la izquierda lo que vamos a ver es lo normal, o sea, el flujo en este caso va a ser anterógrado de la bilis, esto va a estar estimulado obviamente por el proceso de digestión y va a haber la salida normal. En cambio, si es que existe alguna obstrucción, como podemos ver en la imagen de la mitad, ya sea la causa más común es una obstrucción a nivel del colédoco, a su vez el crecimiento del páncreas. Lo que va a generar es el cambio del flujo, es un flujo más bien anterógrado y puede regresar a lo que sería el conductos císticos, a los conductos hepáticos y hasta a su vez puede llegar a la vesícula. Y la vesícula en cambio va a estar contraída por el mismo hecho de sacar la bilis que se está almacenando. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que va a aumentar las presiones intraductales y esto a su vez, como les dije, va a estar estimulado por la digestión y por lo tanto el esfínter de Oddi va a estar abierto. Esa apertura lo que va a permitir es que la flora duodenal ingrese a la vía biliar y pueda infectar
pueda llegar mucho más rápido a lo que sería infectar a los conductos, como podemos ver en la imagen, y estenosar. Hacer una estenosis, y esto, si es que se agrava, si no tiene tratamiento, pues puede diseminarse la vía hematógena y obviamente generar un shock. Ya, eso es más o menos en resumen. Listo. Entonces, ¿cómo se van a presentar las manifestaciones clínicas más características de esta triada de Charcot? Caracterizado por un dolor en hipocondrio derecho, una fiebre mayor a 38 grados centígrados y la presencia de una ictericia. Si esto no se controla, como ya dijo en la fisiopatología, lo que va a progresar es una alteración en el estado mental y posteriormente el shock, que puede ser mortal. Esta ya se conforma como la pentología de Reynolds. Entonces, a nosotros para poder diagnosticar, según la guía de TOCO 2018, existen 3 parámetros, que es los datos de una inflamación sistémica, de que el cuerpo está sufriendo una inflamación sistémica, 2 datos de colestasis y datos imagenológicos. Entonces, ¿qué nos ayuda a saber que el cuerpo está sufriendo una inflamación sistémica? La presencia de fiebre mayor a 38 grados y datos de laboratorio que nos reflejen una respuesta inflamatoria, como por ejemplo la alteración de los leucocitos, que pueden estar disminuidos o pueden estar aumentados. Recordemos que el anterior estaban aumentados, en cambio aquí pueden estar menores a 4.000 o mayores a 10.000. Y también la presencia de la PCR, que va a estar mayor a 1 miligramos por decilitro, lo mismo que es mayor a 10 miligramos por litro. En los datos de la colestasis existe una ictericia, la presencia de una ictericia con datos con datos de bilirrubina mayor a 2 miligramos por decilitro. Mientras que también otro dato de una colestasis es alteraciones en las pruebas de la función renal, y esta se puede valorar teniendo en cuenta los valores de las enzimas hepáticas. Y en los datos imagenológicos, que es una de las más importantes para confirmar el proceso de colangitis. Entonces, aquí tenemos que mediante, por ejemplo, la de elección, la que se prefiere más es una ecografía abdominal porque es económico y accesible. Entonces, lo que aquí tenemos que encontrar, lo que vamos a hallar es la causa de la obstrucción. Por ejemplo, aquí tenemos el conducto biliar y tenemos un lito. Entonces, aquí sabemos que hay una obstrucción y que esta obstrucción está produciendo o ya es causa de la dilatación de los conductos biliares. En cambio, acá también tenemos una ecografía abdominal, las vías biliares dilatadas, y la causa encontramos que es un tumor la que está obstruyendo y está causando todo este proceso. Otro de los procesos de imagen, de los estudios de imagen que nos ayuda es la CEPRE, y con la utilización de medios de contraste nos permiten ver claramente los conductos biliares. Aquí vemos el colédoco y vemos cómo los litos y los cálculos están obstruyendo este colédoco. También hay otro estudio que es la colangiopancreatografía basada en la resonancia magnética, que consiste en introducir una sustancia, un material de contraste por vía endovenosa, y esto, como es eliminado por la vía biliar, se permite ver claramente las vías biliares. Esto es lo normal. Pero aquí, ¿qué vamos a ver en lo patológico? Por ejemplo, aquí vemos claramente un cálculo que está obstruyendo y estos todos conductos intrahepáticos. Una vez que ya diagnostiquemos, entonces para diagnosticar necesitamos un dato, un ítem del A, un ítem del B y un ítem del C. Es decir, necesitamos de los 3, uno, o pueden estar presentes todos estos, ¿no es cierto? Pero si ya tenemos, por ejemplo, fiebre, ictericia, más dilatación en imagen con una obstrucción, con un cálculo presente, ya nosotros hacemos diagnósticos de colangitis. Pero si solo tenemos fiebre o ictericia, lo que nos dice la guía es que tenemos sospecha, pero no diagnóstico. Entonces, una vez diagnosticada, lo que vamos a establecer son los grados de severidad. Como ya lo dije, Génesis es muy similar para la colangitis. Entonces, los grados de severidad están basados en las alteraciones cardiovasculares, neurológicas, respiratorias, renales, hepáticas y también hematológicas. Mientras que en el grado 2, lo más representativo es los leucocitos alterados, que pueden estar menor a 4.000 o mayor a 12.000. Y una fiebre mayor a 39 grados centígrados, pacientes que sean mayores a 75 años, una bilirrubina mayor a 85 microgramos por litro y una hipoalbuminaria que esté menos a 0.7. Y el grado leve, pues, es cualquiera que no presente ninguna de estas dos características anteriores.
Y hay que recalcar que para poder atacar en sí el agente patógeno de la infección hay que hacer un hemocultivo. Esto es muy importante porque sabemos la bacteria que está atacando y podemos dar el antibiótico específico para esa bacteria. Entonces, por eso debemos realizar el hemocultivo y hemos dicho anteriormente esta tabla cuáles son los patógenos que más están causando: Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas. Entonces, para el manejo hay que tomar en cuenta, o se toma en cuenta, los grados. Y básicamente está basado en dos principios: dar antibióticos y hacer drenaje biliar. Entonces, en el grado 1 lo que requiere es antibióticos y la guía sugiere que incluso a muchos de los pacientes se resuelven el cuadro con estos antibióticos, y a veces sí se requiere hacer drenaje biliar. Sin embargo, ya cuando es el grado 2 se inicia por igual antibióticos, y por ahí mismo se inicia lo que es drenaje biliar. Mientras que en el grado 3 primero se sugiere, como es un cuadro severo y es urgente, primero se hace drenaje biliar y luego se da soporte orgánico y antibióticos. Y si se requiere, pues se da un tratamiento específico, ya sea un tratamiento endoscópico, un tratamiento percutáneo o si es necesario una cirugía. Entonces, aquí tenemos los poderes de exclusión y de confirmación. La colangitis en sí no está en cabeza, pero sin embargo, con los datos de la guía de Tokio, nosotros hemos podido encontrar los argumentos que son de mayor peso. Entonces, un paciente con fiebre, un paciente con ictericia o con dolor en hipocondrio derecho, más la ecografía abdominal, y es confirmatorio. Entonces, por eso es que estos argumentos son de alto peso. De allí, los otros argumentos que nos pueden ayudar son las leucocitosis, una PCR elevada y una elevación de las enzimas hepáticas. Para poder excluir, si el paciente en ecografía no presenta esta dilatación o una obstrucción sumado con una fiebre, una ictericia y un dolor hepático, pues vamos a excluir una colangitis. Entonces, aquí tenemos el umbral de la toma de decisiones, que las que más nos aportan pesos pues es la ictericia, la fiebre, el dolor hepático, y confirmatorio obviamente con la ecografía abdominal. El diagnóstico diferencial lo podemos hacer con la patología anteriormente estudiada, con la colecistitis, con el absceso hepático mediano, que posteriormente vamos a ver, y con la hepatitis B aguda. Entonces, con la colecistitis, en la colecistitis los argumentos de alto peso son el dolor en hipocondrio derecho, un estrecimiento dolorosa renal, pero en la ecografía vamos a ver signos de colecistitis. Entonces, ¿qué va a haber? Una vesícula biliar inflamada. Recordemos que aquí no es una vesícula inflamada, sino son vías biliares, que puede estar afectando a la vesícula biliar también, pero en sí son todas las vías biliares. Recordemos que aquí el predominio es más una obstrucción a nivel del conducto cístico. En el absceso hepático mediano, igual se comparte esa sintomatología según Cabeza. El dolor en hipocondrio derecho es un argumento de alto peso, también el estreñimiento doloroso de la fosa renal, y en la ecografía vamos a ver un absceso hepático o una masa hepática a nivel hepático, no a nivel de las vías biliares. En hepatitis B aguda existe el dolor en hipocondrio derecho, en una bilirrubina aumentado, y también en los antecedentes de relaciones sexuales sin protección, transaminasas, sin color, hemorragia difusa, también nos pueden ayudar a confirmar que es hepatitis aguda y no las anteriores patologías. Entonces, basándonos en todo esto, nuestro objetivo terapéutico es primero erradicar el agente causal que está provocando la inflamación, descomprimir obviamente las vías biliares también, y con ello disminuir la inflamación y que ésta progrese a ser una enfermedad más severa y que pueda terminar en shock o muerte del paciente. Ya en este caso, pues igual nos hemos basado en lo que sería la guía clínica de Tokio del 2018. Pásale, por favor. Prácticamente pásale. Ya, en este caso, lo que no se habló en la anterior parte, un poquito, es que estos fármacos, tanto penicilina, cefalosporina y fluoroquinolonas, que también forman parte del tratamiento del marco de medicamentos para este tipo de enfermedades, es la resistencia que puede haber hacia las enterobacterias. Y entonces aquí tenemos algunos de ampicilina sulbactam, y es por eso que hemos decidido, por ejemplo, utilizar piperacilina tazobactam como primera línea, como en el caso de penicilinas. Vemos que hay una alta resistencia en lo que sería cefalocina, sulfurosima, en sí, todas esas cefalosporinas y fluoroquinolonas. Entonces, es por eso que en el cuadro de al lado, lo que se dice, o que lo que se menciona, es que prácticamente en el caso de, por ejemplo, cefalosporina y fluoroquinolonas, lo que debe administrarse conjuntamente para que no exista una resistencia de los mismos es metronidazol. Sí, pásale, por favor.
Ya, esa es la duración que también ya se mencionó. Entonces, pásale al cuadro nomás. Es igual el mismo análisis que se hicieron de lo que se hizo anteriormente. Y aquí está bueno, un poquito más específico las dosis de cada uno. En sí, el primer tratamiento lo que sería es la utilización de piperacilina tazobactam por el mismo hecho que les había mencionado anteriormente, a su vez en una dosis de 4.5 gramos intravenoso. Este es típico y hay que tomar en cuenta que prácticamente todos los medicamentos, todos los procedimientos que se van a dar son por vía intravenosa. Algo característico también es que, como se había mencionado en el manejo, es que prácticamente o sea, lo que se debería seguir en primera instancia sería el drenaje de las vías biliares y obviamente acompañado por este tratamiento antibiótico empírico, ¿ya? Pero como dice en la parte de abajo, la profilaxis en un procedimiento quirúrgico debe ser administrado 60 minutos antes del procedimiento para evitar alguna reinfección o recaída del cuadro. Entonces, eso, más o menos, como podemos observar, tanto cefalosporina y fluoroquinolona se administra metronidazol igual intravenoso cada 8 horas y el tratamiento en general va como mínimo 7 días y puede prolongarse, como pueden ver, hasta 10 días y en el caso de la cefalosporina puede llegar hasta 14 días, dependiendo obviamente si es que hay perforaciones o no. Ya, pasa. Es lo mismo que ya se mencionó anteriormente, entonces pasemos nomás. Pásale nomás. Vamos a hablar acerca de los abscesos hepáticos. Bueno, primero tenemos que en la epidemiología de ambos abscesos hepáticos, como tenemos de dos tipos, el amebiano y el piógeno. El amebiano tiene una incidencia mundial de 50 millones de infecciones anuales y es endémica, sobre todo, y prevalente en países en vías de desarrollo, donde esta enfermedad Señor está estudiante, dada por la... disculpen un momentito. ¿Podemos ver este temita de el próximo jueves y quedarnos un poquito más tiempo? Tengo que salir. Sí se puede. Para esta última partecita le Ah, damos el próximo jueves, ¿de acuerdo? Sí, Sí, ya, doctor. gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes y nos vemos el próximo jueves. Por favor, suban sus trabajos a la carpeta que les he abierto. Sí, muchas gracias. Que pasen bien, ¿no? Nos vemos el jueves. listo. Gracias, Doc, Gracias. igualmente. Hasta luego, Gracias, Doc. doctor. No te levantes. No, olvidé.